y comenzando un nuevo año civil 2019 en su programa EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo Isabel Díaz Monsalve. El día de hoy recordaremos algunas de las mejores noticias que tuvieron gran resonancia durante el 2018 en la iglesia y en el mundo. Por ello comenzamos con una grata noticia, y es que en el 2018 Asia Bibi, la madre católica acusada de blasfemia contra el Islam y que había sido condenada a muerte, fue finalmente liberada luego de 10 años en prisión por las autoridades de Pakistán. Las autoridades de Pakistán dieron a conocer que el pasado 7 de noviembre, la madre católica Asia Bibi dejó la cárcel de mujeres de Multán, en la que estaba recluida desde el 2010, y se dirigió a un lugar seguro donde se encuentra bajo protección. Así lo confirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, Mohammad Faisal. Dije que no se ha ido del país, está en un lugar seguro en Pakistán. Su petición de revisión está en la Corte Suprema. Pese a que existe una petición para revertir el fallo de la Corte Suprema de Pakistán, el portavoz declaró que si esta es denegada, Bibi podrá dejar el país. Ella es una mujer libre ahora. Hay una petición sobre ella que está pendiente, pero podrá ir a donde quiera cuando llegue la decisión. Como ciudadana puede ir después de obtener la visa a cualquier lugar. Como se recuerda, el 31 de octubre, el Tribunal Supremo de Pakistán anuló la pena de muerte contra esta madre de 5 hijos, generando protestas por parte de los extremistas musulmanes que exigieron al gobierno ejecutar a la mujer católica. El pasado 2 de noviembre, el gobierno llegó a un acuerdo con el grupo extremista Tehrik Labbaik para no permitir que Asia salga del país y que el Tribunal Supremo revise el caso. El 5 de noviembre, Ashik Masih, esposo de Asia Bibi, declaró que la vida de su familia corre peligro si permanecen en Pakistán. Por su parte, Muhammad Afzal Qadri, líder del grupo radical islámico, pidió asesinar a los jueces que fallaron a favor de Bibi. La situación de Asia Bibi en Pakistán todavía es incierta. Sin embargo, como aseguró su esposo, la mano de Dios los ha acompañado en todo este proceso y no los abandonará. Esta ha sido una noticia que nos ha tenido muy pendientes del día a día, lo que sucedía con esta madre católica que con gran coraje defendió la fe. Y finalmente, y gracias a Dios, gracias también a las personas valientes que la defendieron, pues ahora podemos decir que fue liberada. Todavía estamos a la espera de qué más puede seguir para Asia Bibi, pero realmente esto ha sido una gran noticia. Nos hace ver la importancia, esa valentía, ¿no?, ante retos de esta magnitud, porque el abogado que la ha defendido ha tenido que exiliarse por su seguridad y ella sigue en un lugar que no ha sido hecho público justamente por la seguridad de ella en Pakistán. Se están haciendo acciones, justamente hay campañas para lograr que ella y su familia finalmente puedan rehacer su vida en un lugar seguro. Ahora nos vamos hasta Nicaragua, donde la iglesia fue atacada en repetidas ocasiones a manos de grupos paramilitares afines al gobierno. Recordemos cómo quedó un templo local luego de un ataque. Estas son las marcas que dejó el ataque perpetrado por grupos paramilitares a la parroquia Jesús de la Divina Misericordia en Managua, Nicaragua. Y es que la noche del pasado 13 de julio, simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega asediaron la iglesia durante más de 15 horas, mientras 155 estudiantes buscaban refugio en el templo. Las balas dañaron la fachada y rompieron las ventanas del lugar, pero los partidarios de Ortega no se detuvieron ahí, sino que continuaron su arremetida hasta ingresar a la pequeña capilla ubicada detrás del templo, donde incluso abrieron fuego contra el sagrario. Esto es lo más sagrado para los católicos, porque aquí está Jesús sacramentado y recibió esos 2 impactos. Pero en medio de todo, recibió los 2 balazos y no se movió ni un centímetro de su lugar. Los jóvenes fueron auxiliados por el párroco Raúl Zamora y el vicario Eric Alvarado, quien aseguró que las marcas del ataque permanecerán como recordatorio del sufrimiento del pueblo. Estos agujeros de las paredes, del Cristo, el sagrario, las ventanas van a permanecer así, porque es un testimonio del dolor del pueblo nicaragüense. Si se repara, es como que no pasó nada. Eso queda como recuerdo del sufrimiento, ¿no?, del dolor, de la muerte. Son más de 300 hermanos que han muerto.
Esta es solo una muestra más de los ataques perpetrados por grupos paramilitares afines al gobierno contra la iglesia y el pueblo nicaragüense. El arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, y varios obispos del país han condenado rotundamente la represión e instaron a las autoridades a escuchar el grito de los jóvenes de Nicaragua. Esta vuelta hacia la dictadura, hacia el discurso único, que además es un discurso totalitario, represivo, brutal. Nicaragua está ya en la lista negra de la comunidad internacional justamente por este tipo de atropellos de los derechos humanos, y la Iglesia sufre también parte de este fuego al ponerse de parte de los indefensos. Por otro lado, continúa la difícil crisis en el hermano país de Venezuela, donde varios ciudadanos hallaron las tumbas de sus seres queridos profanadas en un cementerio de este país. La crisis en Venezuela alcanza escalas insospechadas, y es que ahora varios ciudadanos del país descubren con dolor que las lápidas de sus parientes fallecidos han desaparecido en el cementerio del Este, ubicado en la capital del país. Uno viene los fines de semana a ponerle flores a sus fallecidos y estar un rato. Y si hay vandalismo, hay también mucha delincuencia en cuanto a atracos y eso me alarmó mucho. Adicional, que ya ni siquiera entonces los familiares de unos fallecidos les respetan su último lugar donde están descansando. Ladrones de Venezuela han estado atacando los cementerios de la capital durante años, robando y saqueando tumbas en búsqueda de objetos metálicos y huesos humanos. Todo esto debido a la ola criminal que ha empeorado a medida que el país se ha visto consumido por la crisis económica y política. Esta es una muestra de lo que estamos viviendo en Venezuela y parte de la inseguridad, parte de lo que vive la cotidianidad del ciudadano en nuestro país. En el cementerio del Este, en este caso, se presentan los hurtos de las lápidas de bronce, porque el bronce es comercializado después, luego de haber sido robado, es comercializado, lo venden, y entonces en este cementerio, como en muchos cementerios de nuestra nación, roban, hurtan las lápidas para comercializarlos, para venderlos a terceras personas. A raíz de las quejas, los administradores del cementerio del Este reconocieron el aumento de las placas robadas y anunciaron un plan para reemplazarlas por un material plástico más barato y menos atractivo para los ladrones. Como se sabe, la creciente inflación en Venezuela ha sumido a muchos en la pobreza, quienes se han visto obligados a sobrevivir con un salario mínimo mensual o recurrir a la delincuencia. Esta fue una de las noticias que más nos impactó en este 2018 que acaba de pasar y que nos muestra pues el gran caos que vive el pueblo hermano de Venezuela. Este 2018 ha sido uno de los más duros para el pueblo venezolano. Algunos catalogan como una gran crisis, como un caos que no se vivía en ningún país de América Latina. Esperamos que este 2019 pues Dios pueda ayudar a que el país salga de esta crisis y que las personas puedan regresar y puedan tener un lugar donde vivir seguro y con más capacidades y garantías de vida. En otras noticias, la Santa Sede informó que el Papa Francisco dimitió del estado clerical al ex sacerdote chileno Fernando Karadima por abusos sexuales. El Papa Francisco ha dimitido del estado clerical a Fernando Karadima Fariña, ex sacerdote chileno condenado por abusos sexuales. La Santa Sede informó que el decreto firmado por el pontífice el pasado jueves 27 de septiembre contempla la dispensa de todas las obligaciones clericales y fue realizado en forma excepcional, en conciencia y por el bien de la Iglesia, bajo la potestad que le compete al Papa. Al respecto, el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, dio algunas luces para entender este decreto. Hay dos claves para entender este decreto. La primera es el Papa que actúa en conciencia. Y la segunda que el Papa que la motivación. El Papa Francisco está como un pastor, como un padre para que actúa para el bien de toda la Iglesia. El portavoz del Vaticano también aseguró que este paso que ha dado el Papa Francisco es una muestra de la línea que toma la Iglesia contra los abusos. La dimisión del estado clerical de Karadima
es un paso más en la línea férrea del Papa Francisco ante los abusos. Este ha sido un caso de podredumbre muy serio y había que arrancarlo de raíz. Se trata de una medida excepcional, pero los delitos de Karadima en Chile han sido muy excepcionales en el gran daño que han hecho al pueblo. Por su parte, el arzobispo de Santiago de Chile, cardenal Ricardo Esati, emitió un comunicado luego de conocerse la noticia de ese decreto de dimisión. El Santo Padre ha tomado esta grave decisión excepcional en conciencia y por el bien de la Iglesia. Esa actitud de colaborar con la tarea propia de la Iglesia, de reparar todo daño causado a las víctimas y también a todas las personas que han sufrido y sufren por este hecho. El cardenal Esati también envió un mensaje a todos los católicos de la Arquidiócesis de Santiago para que acojan esta decisión del Papa Francisco. Los católicos de Santiago y la gente de buena voluntad estamos llamados a acoger esta determinación del Santo Padre, quienes creemos y somos parte de la Iglesia con fe y fidelidad a la acción del Santo Padre. Este lamentable caso, como otros, justamente nos pone ante la realidad del problema, que es el abuso sexual de personas que dependen de una persona en la Iglesia que tiene autoridad sobre ellas. Y a esto tiene que ver justamente esta siguiente reunión en febrero, la reunión de todos los presidentes de las conferencias episcopales, donde la Iglesia deberá enfrentarse al problema y dar respuestas reales que todo el mundo y los fieles esperan. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver continuaremos con algunas de las principales noticias que tuvieron gran resonancia durante el 2018 en la Iglesia y el mundo. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Y ya estamos de regreso aquí en EWTN Noticias. En el 2018, las buenas noticias también llegaron en el ámbito musical, y es que el grupo católico Alfareros ganó el Grammy Latino al mejor álbum cristiano en español con su producción 70x7. Recordemos lo que nos dijeron tras la premiación. Ahora cambiamos drásticamente de información porque estamos enlazados vía Skype con el grupo católico Alfareros. Bienvenidos amigos a EWTN Noticias. Gracias, Dios le bendiga. Primero quiero empezar felicitándolos por haber ganado el Grammy Latino y por favor compártanos un poco qué se siente haber recibido esta premiación. Bueno, pues nos sentimos muy contentos porque el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. De verdad que no nos sentimos merecedores, pero a Él le place que en este momento de la carrera de alfarero pues recibamos un honor como este. Y pues con mucha alegría y en representación de toda nuestra iglesia, pues nosotros lo recibimos, de verdad que sí. Compartimos con ustedes esa alegría y también queremos preguntarles a quiénes le dedican este premio. Bueno, en primer lugar, a Dios, que es el hacedor de la música, y con este galardón lo exaltamos a Él y a nuestra Madre María, a toda nuestra iglesia universal. Y es un decir, como se dicen de las obras y de los patrimonios de la humanidad, este galardón es un patrimonio universal de la buena nueva para todos los que creen en Dios, diríamos, para todos los hombres de buena voluntad y para aquellos que no creen. Es una manera de acercarlo al reino de Dios y su justicia. Y ahora, luego de haber recibido el Grammy, ¿qué es lo próximo que se viene para Alfareros? Tal vez una nueva producción musical. ¿Qué nos pueden contar? Bueno, seguir trabajando con excelencia, dando lo mejor de todos nosotros, de cada uno, tanto espiritual como técnicamente. Bueno, nuestro nuevo disco está recién salido, 70x7, y este año hemos estado en promoción de él. Y bueno, Dios mediante, el próximo año, 2019, iniciamos el Tour 70x7. Así que contamos con la oración de todos, con el cariño de siempre, acompañada de nuestros hermanos. Y bueno, eso es lo que se viene por ahora para el ministerio, y bueno, siempre bajo la voluntad del Señor, lo que Él quiere, lo que Él pida.
Y finalmente, ¿qué mensaje le pueden dar a todos sus seguidores y a los músicos católicos que trabajan para poder producir música de calidad, pero católica? Claro, primeramente agradecerles el cariño y todas las muestras de alegría que hemos recibido por las redes sociales. Y bueno, la palabra de Dios nos invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y el primer lugar donde debe reinar Jesús es en nuestro propio corazón. Es por eso que los invitamos a que se mantengan firmes en la oración, tanto personal como ministerial, pues es ahí donde nacen los frutos y todo lo que se pueda llegar a hacer, todo lo que el Señor nos pida, así en la oración es como podemos realmente responder a nuestro llamado con responsabilidad, con fidelidad y con amor. Muchas gracias por haber conversado con nosotros y que Dios los siga bendiciendo en este trabajo. Muchas gracias a ustedes, Dios los bendiga. Por otro lado, en Argentina, tras una histórica sesión que se extendió por más de 16 horas, el Senado rechazó el proyecto del aborto libre. La madrugada del jueves 9 de agosto, en una histórica sesión que se extendió por 16 horas, el Senado de Argentina rechazó el proyecto del aborto libre. De un total de 72 senadores, 38 votaron en contra de despenalizar el aborto, 31 a favor, 2 se abstuvieron y hubo un ausente. Una de las encargadas de cerrar las ponencias a favor de la vida fue la senadora Silvia Elías de Pérez, quien recordó que legalizar el aborto es admitir el fracaso del Estado. Legalizar el aborto es desentenderse de trabajar para prevenir embarazos adolescentes, para acompañar a la mujer durante el embarazo, para garantizarle que el niño nazca como tiene que nacer con toda la garantía, para que tenga luego salud, para que tenga educación. Es lisa y llanamente que el Estado tire la toalla. No me resigno a eso, señora Presidente, no me resigno. Rechazamos este proyecto porque establece un derecho al aborto superior, supraconstitucional, preferido. Lo rechazamos porque es discriminatorio y unitario. Lo rechazamos porque no brinda soluciones reales a los problemas que atraviesan la mujer con un embarazo no deseado. Asimismo, la senadora advirtió que el proyecto del aborto significaba instaurar una nueva discriminación entre aquellos que son deseados y los que no. El rechazo de la ley del aborto provocó que los miles de simpatizantes pro vida que esperaban fuera del Congreso celebraran el resultado con mucha alegría. Festejamos la democracia, el federalismo y las dos vidas, de la mujer y de la persona en gestación. Sin embargo, algunas personas a favor del aborto provocaron disturbios con fuego y lanzaron piedras como protesta. Este incidente terminó con la llegada de la policía. Por otro lado, los obispos del país emitieron una declaración en la que expresaron que ahora a la sociedad argentina le toca trabajar ante las nuevas divisiones surgidas a partir del proyecto del aborto y agradecieron a los senadores y organismos e instituciones que se han pronunciado en defensa de la vida. Las imágenes tras esta votación dicen tanto, dicen tal vez todo. La alegría de las personas que defienden la vida del niño por nacer y la rabia, la tristeza justamente de las personas que querían ante todo que se pudiera privar de protección legal a estos seres humanos y de esa manera recordarnos justamente la misión que tiene el Estado, que justamente si va a ser un Estado de derecho, es salvaguardar el derecho más fundamental, que es el derecho a vivir y a nacer. Y lo más preocupante, Eddie, es que para este 2019 los proabortistas ya han anunciado que en marzo estarán nuevamente intentando aprobar el aborto. ¿Qué nos queda pensar de esto? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué tanta insistencia? Hay intereses económicos y políticos. No podemos bajar la guardia en la defensa de la vida en ninguno de nuestros países. Tenemos que estar informados y activos en este frente siempre. Por otro lado, después que nuestra casa televisiva ganara contra el mandato abortista que impuso el gobierno de Barack Obama, el CEO del canal declaró en una columna escrita que esta pelea fue necesaria.
Luego de que EWTN finalmente ganara la demanda contra el mandato abortista del Departamento de Salud de Estados Unidos, el presidente y director ejecutivo del canal católico, Michael Warso, se pronunció mediante una columna escrita en The New York Post y aseguró que el proceso legal que inició en el gobierno de Barack Obama y que duró 7 años fue una pelea necesaria. Bajo los términos acordados a fines del mes de noviembre y dados por la administración de Donald Trump, EWTN no estará obligada a proporcionar anticonceptivos, esterilización ni fármacos abortivos a sus empleados en los planes de seguro médico que les ofrece. Según el líder católico, el gobierno le permitía al canal transmitir sus valores, pero no practicarlos realmente. Asimismo, señaló que podrían haber logrado su objetivo sin involucrarlos, evitando así juicios costosos y prolongados, además de violar la libertad religiosa. Sin embargo, Michael Warso afirmó que ahora EWTN se encuentra libre para seguir su fe, puesto que ella no hace que las cosas sean fáciles, sino que exige todo de uno mismo. Ha sido muy importante esta victoria pro vida y ha sentado un precedente para todas las instituciones que se manifiesten a favor de la vida y en contra del aborto. Además, hemos podido ver durante el año 2018 cómo el gobierno de Estados Unidos pues ha apoyado estas causas, justamente peleando por el primer derecho, el derecho a la vida. En otras noticias, en este mes de enero en Estados Unidos se llevará a cabo una importante marcha por la vida. El evento llevará por lema "Ser vida es ser pro ciencia". Veamos. La nueva edición de la Marcha por la Vida en Estados Unidos se realizará el 18 de enero del 2019 en Washington, D.C. y conmemorará, como cada año, el aniversario del fallo Roe vs. Wade de la Corte Suprema, que declaró en 1973 el derecho al aborto en todo el país. Según dio a conocer la presidenta de esta marcha, Jan Mancini, el tema de esta manifestación será único desde el primer día: ser pro vida es ser pro ciencia. Al respecto, Mancini explicó que el lema fue elegido porque la ciencia es intrínsecamente pro vida y ha continuado reafirmando la verdad de que la vida comienza en la fecundación-concepción. Además, la presidenta de la marcha asegura que nuestro ADN está presente en el momento de la fertilización y ninguna huella dactilar en el pasado, presente o futuro será idéntica, por lo que esto significa ser único desde el primer día. Por otro lado, destacó que el desarrollo fetal es asombroso y que la ciencia debe estar siempre al servicio de la vida, no a la inversa, para proteger al bebé en sus primeras etapas. Entre las figuras invitadas como exponentes para esta manifestación pro vida se encuentra la exdirectora de las instalaciones de Planned Parenthood, Abby Johnson. La verdad, la información que tenemos que la ciencia nos da respeta la realidad de la vida humana desde la concepción, y por eso es que este lema es tan importante, justamente para hacer también reflexionar a muchas personas que piensan que el aborto sería un tema simplemente de conciencia, un tema, en fin, de valores al margen de la realidad. No, estamos hablando justamente de la realidad de un ser humano que debe ser protegido en un Estado de Derecho. Para terminar, les comentamos que El pintor, el esclavo y la imagen es el nombre de la película que se viene produciendo en Perú sobre el Señor de los Milagros y que llegará a los cines en octubre de 2019. Por primera vez en el Perú se llevó a cabo un esfuerzo cinematográfico para producir un film basado en la historia de un esclavo de origen angoleño llamado Pedro, cuya pasión por la pintura lo llevó a la creación de la venerada imagen del Señor de los Milagros. La película, titulada El pintor, el esclavo y la imagen, es producida por Esencia Films y dirigida por Alex Hidalgo. De acuerdo al cineasta, el proyecto tiene diversos objetivos, entre ellos promover la fe católica. Tiene varios objetivos. Uno de ellos es fortalecer la fe católica, la fe en Cristo. Otra, incentivar un poco nuestra cultura peruana, dar a conocer nuestra fe católica en el mundo a través de la imagen del Señor de los Milagros. Y 3, nos encontramos en la etapa del decenio de los afrodescendientes, que es organizado o decretado, por las Naciones Unidas, que va desde el 2014 al 2025 y que se centra en la preservación de los derechos y la cultura de los afrodescendientes. Entonces estamos en un momento importante de la historia, y hacer una película en Perú, ¿no? Con tema de esclavitud, donde aparece un personaje, un pintor, un artista que dio vida a la imagen del Señor de los Milagros y que la gente conoce muy poco,
me parece que es algo importante dentro de una historia linda, conmovedora y con un mensaje de siempre de fe y optimismo, ¿no? En el siglo XVII, la población de Lima crecía con la llegada de esclavos provenientes de África Occidental, los cuales eran clasificados por castas, entre las que se encontraban los angolas. Los negros angolas se agremiaron y levantaron su cofradía en la zona de Pachacamilla, a las afueras del centro histórico de Lima. En ese lugar, un esclavo angoleño, cuyo nombre se cree que era Pedro de Halcón o Benito, pintó en una pared de adobe la imagen de Cristo crucificado. Según se sabe, el pintor no tenía estudios completos de pintura y ejecutó la obra de acuerdo a su propia devoción a Cristo. Según Alex Hidalgo, la película nos habla de una época en la que las personas eran vendidas y obligadas a trabajar de manera indiscriminada, vulnerando sus derechos. Pero a través de la imagen del Señor de los Milagros, encontraron la forma de apartar sus miedos y recuperar la fe y la esperanza. Y es todo por ahora, pero esperamos seguir encontrándonos a lo largo de todo este nuevo año con ustedes en EWTN Noticias. Seguiremos esforzándonos y trabajando día a día para llegar a sus hogares con la mejor información de la Iglesia. Hasta muy pronto.